Bueno, mira, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. La primera es muy sencilla, que te presentes, que nos cuentes cuál fue tu trayecto en la carrera. Bueno, primero gracias por la invitación. Soy Miriam Graciela López y mi vínculo con la carrera fue múltiple. Yo comencé estudiando en la facultad, cuando la facultad era mucho más pequeña que lo que es ahora, ¿sí? No quiero ni decir ni acordarme el año, mira, hace mucho. ¿Y cómo fue aquello de cursar y empezar a trabajar también en este... Yo empecé a cursar, hice la carrera bastante en tiempo y en forma, me apasioné rápidamente por la carrera, éramos pocos, y me recibí y casi inmediatamente rendí concurso como ayudante alumna. Así que fue una cosa casi atrás de la otra. Recuerdo haberme recibido y a los pocos meses, embarazada de mi primer hijo, rendir el primer concurso. Así que ahí ya, digamos, era el rol de docente, ya no más alumna. Después hubo posgrados y demás que también me tuvieron en ambos roles. ¿Qué impacto tenía la carrera en aquel momento? Cuando vos cursaste y cuando dabas clases. Yo creo que fue importante el impacto. Tanto cuando cursé como cuando empecé a dar clases hubo un cambio notable que fue la democracia. Yo cursé toda la carrera en dictadura, lo cual no es menor condimento para el contexto. Ya cuando empiezo a trabajar rápidamente ya era... enseguidita vino la democracia y eso marcó una diferencia. Yo creo que el impacto fue de reconocer la profesión en distintos roles. Yo lo que tengo más registro es del impacto en la radio, porque yo me manejé casi siempre en el ámbito audiovisual o en el ámbito comunitario, que también creo que hubo un impacto. Creo que se empezó a visibilizar que era un rol que necesitaba una preparación, que tenía una responsabilidad, y creo que marcó estéticamente, sobre todo la producción de las radios, que en ese momento era el furor de las FM, y bueno, creo que la labor en la carrera y en la radio de la facultad marcó como che, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y otra conciencia. Sí, yo creo que el impacto fue notorio. ¿Cómo sería eso del estético? Que no es lo mismo poner cualquier cortina musical de acuerdo a lo que quiero decir, que hay un trabajo estético de edición, conceptual, ideológico, que hay una manera de usar el lenguaje, por ejemplo. Hablaste y utilizaste palabras fuerzas, ¿no? Democracia, dijiste, comunicación, radio, comunidad. En aquel momento, ¿cómo era la comunicación? ¿Se la vinculaba solamente con la cosa periodística? ¿Ya empezaba a emerger esto de la comunicación con otras dimensiones? Yo creo que fui una bendecida y privilegiada de estar en el momento del despertar de la democracia. Ahora que te lo estoy contando y que entré por este pasillo recordando un montón de cosas, teníamos una alegría, una euforia, unas ganas de hacer que no sé si es fácil de entenderla en el hoy. Así que se empezaban a abrir puertas. A nosotros nos tocó estar en el momento que se empezó a hablar de que la comunicación era mucho más que el periodismo. Y creo que ahí empezamos a poder explorar dentro de la carrera, con nuestras diferencias incluso y demás, todas las dimensiones que tenía la comunicación. El periodismo, lo humano, lo comunitario, lo institucional, la gestión de la comunicación. No fue un proceso de 5 minutos, Fue como que iba de la mano de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. O sea, era un despertar en todos los órdenes. Imagínate que en dictadura la comunicación era lo que se podía, lo que estaba permitido, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Tuviste tu paso por la Universidad, dejaste huella, después miraste la universidad y la carrera desde afuera. Desde ese afuera, ¿qué inserción crees que tuvo la carrera en ese medio que describías? Yo creo que siguió siendo esto de la profesionalización de los roles, ¿sí? También creo que no debe haber sido fácil, yo ya de afuera de la universidad, el momento en que se complejizó el panorama de los medios y demás por las cuestiones económicas, por la irrupción de las nuevas tecnologías, donde con un celular puedo editar un podcast o millones de cosas. Pero me parece que sigue habiendo como una referencia, como, ¿viste cuando en Google Maps vos buscas algo y te aparecen un montón de señales? Bueno, todo el mundo sabe que acá
Entre Mendoza y el Canal Grande hay un lugar que si vos querés hacer las cosas un poco más seriamente, podés venir a estudiar. No digo que no puedas hacerlas seriamente si no estudias, pero me parece que en eso la facultad ya es un lugar reconocido y es una marca. Bueno, fueron muchos años académicos. 20 y tantos. El pasillo, qué trayectorias, anécdotas, me imagino. ¿Te acordás algunas? ¿Contables? O no, pero después vemos. Fueron muchos años y lo escuchaba recién a otro compañero, eternamente agradecida. Yo crecí como persona, como madre, como ser humano acá adentro. Aprendí de vínculos, de muchas cosas. Tengo muchas anécdotas. Hoy me venía una con un docente que fue mi segundo titular de cátedra, yo era ayudante. Una persona con la que aprendí mucho, el queridísimo Carlos Diurc. Y siempre me acuerdo, yo era muy joven, estaba aprendiendo también, y le encantaba hacer algo en alguna de las primeras clases, aula llena, y estábamos hablando de televisión, y hacia el final de la clase le planteaba a todos los alumnos si el hombre había llegado o no a la luna, y qué pruebas tenían, y se iba. Y quedaban todos así como en crisis, viendo que la única prueba que tenían era una transmisión de televisión. Fue la primera anécdota que me vino a la mente, pero hay millones, hay muchas. Fuiste directora de Antena Río también. ¿Qué significó eso? Brevemente, más aprendizaje, cómo gestionar sin ser madre. Fue difícil, no te voy a decir que no, fue difícil, pero también crecimiento, ¿no? Siempre las experiencias las tratábamos de aprovechar para crecer. Entendí lo que es la gestión de un medio, pequeño o grande, ¿no? Seguro tiene diferencias, pero la gestión de un medio implica también dimensiones administrativas, de gestión, humanas, estéticas. Es complejo y no hay que minimizarlo. No cualquiera dirige una radio. Tenés la cámara para dejar un mensaje a la comunidad. En todo caso, pensá en esa persona que está decidiendo, por ejemplo, ahora que se viene estudiando, ¿por qué podría elegir la comunicación social como un horizonte? Yo me quedé pensando en alguna de las preguntas que vos me acercaste, de cuáles eran los desafíos hoy en la comunicación. Entonces, primero quisiera decir que me parece que los desafíos siguen siendo exactamente los mismos. Se complejizó la tecnología, se complejizó las situaciones económicas. Para mí el desafío sigue siendo cómo buscar una comunicación humana, honesta, decente, democrática. El desafío, cambiaron las herramientas, pero el desafío sigue siendo el mismo. Y sí creo que lo que hoy quien quiera dedicarse a la comunicación tiene un abanico de especializaciones enorme. En eso sí se ha diversificado muchísimo más. Desde los medios, todo lo que implican las redes sociales, que es el lenguaje que a mí me está permitiendo retomar mi vocación comunicadora. Nunca se fue esa vocación. Y la docencia, que siempre también para mí es una dimensión de la comunicación. Las redes implican otro terreno. Esto de la gestión de comunicación en instituciones, en organizaciones sociales, etcétera. Me parece que eso también lo hace muy rico. Siempre que me preguntan, digo, lo mejor que te puede pasar es tener una formación de grado básica y después elegir cómo especializarte. Que hoy también, gracias a las tecnologías y los nuevos medios, tenemos el universo para poder elegir en qué te querés especializar y que vibre con vos, con cuál es tu forma de comunicarte. Finalmente, un saludo. Eternamente agradecida a esa etapa de mi vida que, ya te digo, me formó como persona y como profesional. Así que muchísimas gracias y por darme este espacio para tener buenos recuerdos.